Hola, soy Giselle Hernández de la Fuente. Este video corresponde a la semana 6, lectura 1, Catecismo de la Iglesia Católica, tercera parte, La vida en Cristo, primera sección, La vocación del hombre, la vida en el Espíritu, capítulo primero, La dignidad de la persona humana, artículo 6, la conciencia moral. Esta lectura consta de 4 secciones que abarcan los textos número 1776 a 1794. La primera sección se titula El dictamen de la conciencia. Las 3 ideas principales de esta lectura son 1. La conciencia moral. Se destaca la importancia de la conciencia moral como una guía interna que permite a las personas discernir entre el bien y el mal en sus acciones. 2. La voz de Dios. La lectura sugiere que la conciencia moral es el lugar donde el individuo se encuentra con Dios y puede escuchar su voz, lo que implica una conexión espiritual profunda. Y 3. La responsabilidad y la libertad. Se enfatiza la responsabilidad personal de seguir la conciencia moral y se subraya el derecho de las personas a actuar de acuerdo con su conciencia y su libertad, especialmente en cuestiones religiosas. Lo más interesante de esta lectura es la idea de que la conciencia moral es un lugar de encuentro con lo divino y que a través de ella se puede escuchar la voz de Dios. También es notable cómo se enfatiza la importancia de la responsabilidad individual en la toma de decisiones éticas y el respeto por la libertad de dicha conciencia. En resumen, esta lectura resalta la importancia de la conciencia moral como una guía interna para tomar decisiones éticas. Se menciona que la conciencia es el lugar donde el individuo puede encontrar a Dios y escuchar su voz. Se enfatiza la responsabilidad personal en seguir la conciencia moral y se defiende el derecho de las personas a actuar de acuerdo con su conciencia y libertad, especialmente en cuestiones religiosas. En resumen, la conciencia moral se presenta como una brújula interna que orienta la conducta ética y la conexión espiritual con lo divino. La segunda sección se titula La formación de la conciencia. Las 3 ideas principales de esta lectura son 1. La formación de la conciencia. Se destaca la importancia de formar y esclarecer la conciencia moral. Una conciencia bien formada es recta y veraz, tomando sus decisiones de acuerdo con la razón y el bien verdadero deseado por el Creador. 2. La educación de la conciencia. Se subraya que la educación de la conciencia es una tarea de toda la vida, comenzando desde la infancia. Esta educación busca enseñar la virtud y liberar de sentimientos negativos como el miedo y el egoísmo y garantizar la libertad y la paz del corazón. Y 3. Fuentes de formación de la conciencia. Se mencionan las fuentes para formar la conciencia, incluyendo la palabra de Dios, la fe, la oración, la reflexión sobre la cruz del Señor, la asistencia de los dones del Espíritu Santo, los consejos de otros y la enseñanza autorizada de la Iglesia. Lo más interesante de esta lectura es cómo enfatiza que la formación de la conciencia es una tarea continua a lo largo de la vida y que busca no solo discernir el bien y el mal, sino también promover virtudes y paz interior. También destaca la importancia de la fe, la oración y la enseñanza de la Iglesia en este proceso de formación. En resumen, la lectura destaca la importancia de formar una conciencia moral recta y veraz, que tome decisiones basadas en la razón y el bien verdadero deseado por el Creador. La educación de la conciencia comienza desde la infancia y es una tarea de toda la vida, buscando enseñar virtudes y promover la paz interior. La palabra de Dios, la fe, la oración, la reflexión sobre la cruz del Señor, la asistencia del Espíritu Santo, los consejos de otros y la enseñanza de la Iglesia son fuentes fundamentales en este proceso de formación. La tercera sección se titula Decidir en conciencia. Las 3 ideas principales de esta lectura son 1. El juicio moral de la conciencia. La conciencia tiene la capacidad de formular juicios morales correctos basados en la razón y la ley divina, pero también puede cometer error en sus juicios. 2. La búsqueda de lo justo y bueno. A pesar de las dificultades y las situaciones moralmente complejas, el hombre debe esforzarse por buscar siempre lo que es justo y bueno, discerniendo la voluntad de Dios a través de la ley divina. Y 3. Principios éticos aplicables. La lectura presenta algunas reglas éticas aplicables en todas las situaciones, como la prohibición de hacer el mal para obtener un bien, la regla de oro que insta a tratar a los demás como uno mismo quisiera ser tratado y la importancia de la caridad con respecto hacia el prójimo y su conciencia. Lo más interesante de esta lectura es cómo aborda la complejidad de la toma de decisiones morales y la importancia de buscar lo que es justo y bueno incluso en situaciones difíciles. Además, resaltan principios éticos fundamentales como la prohibición de hacer el mal para obtener un bien y la necesidad de tratar a los demás con respeto y caridad. En resumen, la lectura destaca la capacidad de la conciencia para formular juicios morales, tanto correctos como erróneos. Se enfatiza la importancia de buscar lo que es justo y bueno, discerniendo la voluntad de Dios a través de la ley divina. Además, se presentan principios éticos aplicables como la prohibición de hacer el mal para obtener un bien, la regla de oro y la necesidad de actuar con caridad y respeto hacia el prójimo y su conciencia en todas las situaciones. La cuarta sección se titula El juicio erróneo. Las 3 ideas principales de esta lectura son 1. La obediencia a la conciencia. Se destaca la importancia de obedecer siempre al juicio cierto de la conciencia moral. Ir en contra de la conciencia es condenarse a uno mismo, aunque la conciencia a veces puede formar juicios erróneos. 2. La ignorancia culpable. Se menciona que la ignorancia que afecta a la conciencia puede ser imputada a la responsabilidad personal, especialmente cuando alguien no busca la verdad y el bien, y su conciencia se debilita debido al hábito del pecado.
Y 3. Factores que pueden afectar la conciencia. La lectura enumera varios factores que pueden desviar el juicio de la conducta moral, como el desconocimiento de Cristo y su Evangelio, malos ejemplos, las pasiones, la autonomía mal entendida de la conciencia y el rechazo a la autoridad de la Iglesia. Lo más interesante de esta lectura es la reflexión sobre la responsabilidad moral y la relación entre la conciencia y la ignorancia. Se destaca que la ignorancia no siempre exime de culpa y que la conciencia debe ser formada correctamente para evitar errores morales. Además, enfatiza la importancia de la fe verdadera para iluminar una buena conciencia y pura. En resumen, la lectura enfatiza la importancia de obedecer el juicio cierto de la conciencia moral, aunque ésta puede formar juicios erróneos debido a la ignorancia. La ignorancia que puede ser imputada a la responsabilidad personal se debe a factores como la falta de búsqueda de la verdad, malos ejemplos e influencia de las pasiones. Cuando la ignorancia es invencible o el juicio erróneo no es responsabilidad del individuo, el mal cometido no se le puede imputar, pero sigue siendo un mal que debe ser corregido. Además, se destaca que una conciencia buena y pura esté iluminada por la fe verdadera y que eso lleva a las personas y a grupos a adherirse a normas objetivas de moralidad en lugar de actuar arbitrariamente. Eso es todo por esta lectura. Muchas gracias. Hasta luego.